tendrían que realizar prácticas desleales para afectar a la competencia y quedarse con el mercado. Entonces, cuando una persona lo hace solo, estamos hablando de monopolio. Y en el caso del monopolio, pues tenemos monopolios donde invariablemente el gobierno es el único que puede eh, ofertar el bien o servicio. En este caso, estamos hablando de un monopolio natural. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que existen altos costos fijos, de tal forma que un solo agente es el único que puede realizar eh, la oferta, es decir, ofertar el bien o servicio en el mercado. ¿A quiénes? A los agentes económicos. ¿Cómo lo puede hacer? Pues de diferentes formas. Una de ellas es a través del presupuesto público. em, y lo hace, bueno, porque tiene diferentes características. Tiene diferentes características. Una de ellas es, pues obviamente el de generar, eh, pues, servicios que van a beneficiar a la sociedad, porque considera que el gobierno que son estratégicos o prioritarios para el país. Y en ese caso estamos hablando del caso de México, de Pemex. Pemex es un monopolio natural. Comisión Federal de Electricidad es un monopolio natural. Comisión Nacional del Agua es un monopolio natural. Se dedican a la producción y distribución tanto de hidrocarburos como de electricidad y como el agua. Estamos hablando del agua potable. Entonces, esos serían casos de monopolio. Vamos a ver un ejemplo de esto que estoy comentando. Em, Voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a ver, ok. Mm, 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 mm. Entonces vamos a hacer justamente platicar sobre el oligopolio. El oligopolio, habíamos comentado en el caso del monopolio, entonces es un agente económico que domina el mercado. Duopolio, son dos agentes que se ponen de acuerdo para dominar el mercado. En México, bueno, pues tenemos a Televisa y Televisión Azteca, durante mucho tiempo dominaron, tenían el duopolio de ser los únicos agentes de ofertar el servicio de televisión abierta. Entonces, eso implicaba la programación de contenido de manera gratuita y también la publicación de comerciales. Entonces, ellos tenían la exposición de contenido y en ese sentido, pues estaban actuando como un duopolio porque establecían precios y cantidades a los diferentes oferentes, pero también demandantes de servicios, entre ellos la publicidad. Y por último tenemos el oligopolio, donde se establecen tres o más agentes económicos que también van a hacer lo mismo, se van a poner de acuerdo para dominar el mercado y sacar de dentro del mercado a la competencia. Entonces, pues ahí tenemos varios casos. En el caso de Estados Unidos, la industria automotriz de Estados Unidos, este, pues hizo un frente para exigirle y pedirle al gobierno que no entren demasiados automóviles de importación al mercado estadounidense, ¿no? En el caso de México, bueno, pues tenemos varios oligopolios, por ejemplo, los que distribuyen el gas doméstico, pues son unas cuantas familias las que tienen el dominio, en este caso sería el oligopolio para poder ofertar este bien o servicio. Ese sería el caso del oligopolio. Muy bien, entonces decía yo que vamos a comentar sobre estas estructuras de mercado y vamos
a ver justamente eh, qué está sucediendo aquí en esas estructuras de mercado. Eh, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dentro de esas estructuras de mercado, ¿qué fue lo último que vimos, chicos? Coméntenme, ¿cuál fue el último ejercicio que estuvimos realizando en clase? ¿Alguien tiene por ahí el dato? Calculamos el coste total, coste marginal y coste total medio de un ejercicio. Ok, coste coste total medio de un ejercicio. Estuvimos viendo seguramente el caso de la competencia perfecta. A ver, corroboren, por favor. Y decíamos en ese ejercicio, seguramente teníamos una función de coste total, donde el coste total es igual a 2q cuadrada menos 8q más 10, ¿es correcto? Y el precio es 4. ¿Sí es correcto, chicos? ¿Ese fue el ejercicio? No, profe, bueno, yo tengo anotado que el último ejercicio fue de coste total de 6q al cuadrado, 3q y más 216. Ok, Pero ese fue el último ejemplo que yo tengo anotado. ok, gracias. Bueno, entonces, vamos a ver justamente un ejercicio más relacionado con este tema. Este, entonces estuvimos viendo costes de producción, estuvimos viendo eso, ¿no, chicos? Coméntenme, ¿es correcto? Es que en la última clase nos enfocamos más como a lo de los monopolios y a todo lo demás, lo explicó y hasta ahí quedamos, pero ya no vimos tantos cálculos. Ok, de acuerdo. Bueno, pues vamos a ver Solo entonces. vimos coste total, coste marginal, coste total medio, el coste fijo medio, el coste variable medio y hasta ahí. Ok, estuvimos viendo entonces todo lo relacionado a costes, eso fue lo que estuvimos viendo. Vamos a ver entonces hoy, pues el tema que tiene que ver con eh, competencia perfecta. Vamos a calcular eh, algunos ejercicios relacionados con esto. eh, y bueno, vamos a comenzar entonces con esa parte. Sí, estuvimos viendo la clase anterior, entonces todo lo relacionado con los costes, la producción y los costes de producción. Y efectivamente calculamos eh, qué es lo que sucede cuando una empresa tiene cierta tecnología dada una función de producción. Lo que hicimos fue calcular los dos variables que fue capital y trabajo. Entonces nosotros supusimos que el factor capital permanecía constante y igual a 32 y calculamos el número de trabajadores. Eso fue lo que hicimos, ¿no? En un ejercicio. A ver, chequenlo, por favor. Entonces lo que hicimos fue maximizar la cantidad de producción. A ver, chequenlo. Posteriormente hicimos otro ejercicio donde teníamos una representación de una función de producción donde tenemos 2k cuadrada por 6l menos 2k cúbica y también hicimos lo mismo. Estábamos buscando que el inversionista encontrase la cantidad máxima
que tendríamos que aplicar del factor capital de su productividad para que sea máxima. Supusimos que el capital, el factor trabajo es fijo y que era igual a 12 unidades y calculamos la productividad marginal máxima. A ver, chéquenlo. ¿Si es correcto? Ahora vamos a ver el tema de competencia perfecta y vamos a señalar lo siguiente entonces. Derivado de esto, vamos a suponer que un inversionista que tiene una empresa va a producir y vender en un mercado de competencia perfecta y va a operar con costes totales, con la siguiente función de costes totales. A ver, ahorita lo compartimos. Costes totales, costes totales. A ver, ahí tenemos la función de producción. A ver, chéquenlo por favor, chicos. El costo total va a ser igual a 2Q cuadrada menos 8Q más 10. Y el precio del mercado en el producto va a ser igual a 4 pesos. Y se pide calcular la cantidad que va a producir el inversionista para maximizar su beneficio en el corto plazo. Eso es lo que tenemos que calcular. Uno, dos, ¿cuál es el beneficio que obtiene el inversionista, el productor, el dueño de la empresa? Y tres, ¿cuál es el excedente del productor? Ese es el ejercicio. Entonces, repito, aquí tenemos que 2Q cuadrada menos 8Q más 10 es justamente la función de costes totales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer término, tenemos que establecer la condición de maximización del beneficio de una empresa que es perfectamente competitiva en el corto plazo. Por lo tanto, el precio va a ser igual al coste marginal. A ver, lo voy a establecer por aquí. A ver, aquí está, chicos. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Entonces, el precio es igual al coste marginal. Esa es la forma, el axioma fundamental de la economía competitiva. Y en ese sentido, para hacer el cálculo del coste marginal, tenemos que partir entonces de la función de coste total. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues lo que se tiene que hacer es derivar, y en ese sentido, el coste marginal, de acuerdo a la producción, va a ser igual a la derivada del coste total con respecto a la producción y la derivada de la producción. A ver, ahí está, chicos, ¿sí lo están viendo? Sí. Sí, Sí, profe. profe, sí se ve. Entonces, derivamos y el resultado, la condición de primer orden sería justamente 4U menos 8. A ver, chéquenlo, por favor.
Sí, profe. Muy bien, una vez obtenido esto, entonces lo que hacemos es igualar al precio del mercado, es de acuerdo a esto. Nosotros lo que acabamos de encontrar es la costo marginal. Entonces lo que tenemos que hacer es igualarlo con el precio de mercado. Hágalo, hágalo. Yo aquí lo tengo. A ver, chéquenlo. Y ahí estoy igualando el precio igual al costo marginal. Y en ese sentido, ya derivé y ya tengo que 4Q menos 8 es igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, pues tengo que despejar Q. Hágalo. Mientras le permitimos la entrada a sus compañeros. Y como pueden ver, la cantidad es igual a 3 unidades. A ver, chéquenlo. Sí, Sí. profe. Entonces, Sí. lo que acabamos de encontrar, chicos, es justamente la cantidad que tiene que producir el inversionista para maximizar sus beneficios en el corto plazo. Es lo que acabamos de encontrar. Es decir, tenemos ya el inciso A, donde se nos está pidiendo calcular la cantidad que produciría el inversionista, el dueño de la empresa, para maximizar sus beneficios en el corto plazo. El inciso B nos dice cuál es el beneficio que obtiene el inversionista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Bueno, pues el beneficio que obtiene la empresa va a ser igual al siguiente planteamiento. Vamos a calcular el beneficio que se obtiene y decimos que el beneficio va de acuerdo a la producción, a la producción vendida, va a ser igual al ingreso total, que es lo que significa esto, ingreso total, es decir, lo que se vendió en función a la producción vendida, menos el coste total, lo que le costó a la empresa producir esa cantidad de recursos que vende al mercado. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente sustituir los datos en esta función. Como Q fue igual a 3, entonces decimos 4 por 3 menos 2 por 3 al cuadrado menos 8 por 3 más 10. Estamos hablando, sustituyendo la función de coste total. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Entonces resuelvan cuál es el beneficio. El resultado ahí lo tienen a la vista. Háganlo ustedes mismos. El resultado es igual a 8 pesos. Es el beneficio que tiene el inversionista, el dueño de la empresa. ¿Se quedó? El beneficio es igual a 8. ¿Dudas, chicos? Comentarios hasta aquí. Sí, profe, el 4 por 3 lo sacamos del precio, ¿verdad?
por la cantidad producida. Así, así es, es el ingreso total, es correcto. Ok, gracias. Sí, en efecto, el ingreso total va a ser igual a precio por cantidad. Entonces estamos diciendo que existen 3 unidades a un precio de 4 pesos, que es lo que nos dice el problema, que es el precio de mercado. Y a ese ingreso total le restamos el coste total y eso nos va a generar un beneficio. S- ¿Se quedó? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí el resultado. Mientras vamos a darle oportunidad a sus compañeros que se están incorporando. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos entonces justamente el resultado que nos está diciendo que el beneficio que tendría el, el inversionista es de eh, 8, 8 pesos. Hasta aquí comentarios, chicos, por favor. Ahí tenemos el resultado. Entonces vamos a ir por el siguiente inciso, que es el inciso C, dice el excedente del productor. ¿Qué es eso del excedente del productor? Tengo aquí una gráfica. No, se ve borrosa. ¿Cómo la ven, chicos? ¿La ven borrosa? Sí se ve, pero casi no se entendió mucho. A ver, vamos a hacerla mejor. Vamos a elaborarla. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, yo tengo lo siguiente. Tengo aquí la curva de demanda y tengo una curva de oferta. Demanda y oferta. Tengo aquí el precio y tengo aquí la cantidad. Aquí tengo el equilibrio de mercado. Aquí tengo el precio y aquí tengo la cantidad de equilibrio. Precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Entonces, supongamos que tenemos una botella con agua que cuesta 15 pesos. Lo voy a poner por aquí 15. Es lo que cuesta la botella con agua. Un agente económico, un consumidor que tiene mucha sed, estaría dispuesto a pagar por esa botella 20 pesos. 20 pesos. Entonces, el excedente del consumidor, que es esta área, es de, si cuesta 20, si está dispuesto a pagar 20 pesos el consumidor por esa botella, pero realmente paga 15, su excedente es de 5. ¿Sí quedó? Sí. Sí, Entonces, si se dan cuenta, estoy aquí sobre la curva de demanda. Aquí está, miren, chequen mi cursor, ¿sí lo están viendo? Esta es la curva de demanda. Y arriba está el excedente del consumidor. Abajo, que es esta parte, esta área, representa el excedente del productor. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que el productor
producir esa botella con agua que se vende en el mercado en 15 pesos, a él le está costando producirla en 8. Por lo tanto, el excedente del productor es de 7 pesos. ¿Sí queda entendido a qué nos referimos con el excedente del productor y del consumidor? Sí. Entonces, el excedente del consumidor es de 5 y el excedente del productor es de 7. El excedente total va a ser igual al excedente del consumidor más el excedente del productor, que en este caso es igual a 12 pesos. A ver, chéquenlo. ¿Sí quedó claro el concepto del excedente del productor y del consumidor? Sí, profe. Muy bien. Dicho esto, entonces el excedente del productor podemos definirlo como la diferencia entre el ingreso total de la empresa y el costo para obtener el producto. Es decir, al productor le está costando 8 pesos cada botella producirla y él la está vendiendo en el mercado en 15 pesos. Por lo tanto, la diferencia es su beneficio, es su excedente. ¿Se quedó? Pero recuerden que ese coste está más enfocado en el costo variable, porque el costo variable es aquel costo en que incurre la empresa y que está directamente relacionado con el nivel de producción, que es lo que habíamos comentado antes. De tal forma que tenemos justamente, dado el problema, que el excedente del productor, dado el nivel de producción, es igual al ingreso total de la producción vendida menos el costo variable de la producción. Esto lo vamos a desagregar. Ya sabemos que el ingreso total es igual al precio por cantidad menos el costo variable que está en función de la producción. Entonces, si nosotros estamos diciendo que eh, tenemos una cantidad que es igual a 3 unidades, que es el resultado del inciso A, que es donde se maximiza el beneficio, lo que vamos a hacer es sustituir y decimos que el excedente del productor, dado las 3 unidades de producción, que es donde se maximiza el beneficio, va a ser igual a 4 por 3 menos, menos 2 por 3 a la segunda, menos 8 por 3. ¿Se quedó, chicos? Coméntenme. Pues sí, profe, sí quedó. Bueno, entonces, dado esto, tenemos que el excedente del productor es igual a 18. A ver, corroboren por favor el dato. Corroboren que efectivamente el excedente del productor es igual a 18. Lo que estamos haciendo es sustituir precio por cantidad, son 4 por 3, menos el coste variable que está en función de la producción. Y en ese caso tenemos justamente a la función de costes totales. Sustituimos justamente Q cuando es igual a 3 y el resultado es de 18.
La otra forma de calcular el resultado es sumar el beneficio que tiene la empresa más el coste fijo. ¿Cuál es el coste fijo? Bueno, ya lo dijimos en la clase anterior, que es aquel que no está relacionado directamente con el nivel de producción. Y dada la función de coste total, pues me voy a regresar. Y dada la función de coste total, pues ¿dónde está? Aquí está. Donde 2q cuadrada menos 8q más 10, el coste fijo es este. A ver, chéquenlo, por favor. 10 es el coste fijo. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Entonces, el resultado sería 8, que es el beneficio que obtiene la empresa, que fue lo que nos salió en el punto, el inciso B, más 10, que es el coste fijo, es igual a 18. Entonces, por ambos lados, el resultado es 18. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a suponer ahora que una empresa actúa en el régimen de competencia perfecta y tiene la siguiente función de costes totales. Vamos a ver la siguiente función de costes totales. Aquí está. Ahí tenemos la función de costes totales, donde el costo total de la producción es igual a 3q cúbica más 15q más 9500, y su beneficio es de 10,750. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que calcular el precio del mercado. Hay que calcular el precio del mercado. Entonces nosotros tenemos que partir que el precio va a ser igual al coste marginal. Aquí lo tenemos, lo voy a subrayar, una palomita, ahí está, precio igual a coste marginal. Y entonces, a partir de estos datos, tenemos que obtener la función de costes marginales. Para ello, tenemos que derivar el coste total con respecto a la producción. Entonces decimos la derivada del coste total con respecto a la derivada de la producción. Hay que derivar, deriven, chicos. En este caso, pues ya lo tenemos aquí. A ver si lo están viendo. Lo subrayé. El resultado es 9q cuadrada más 15. A ver, chequenlo, corroboren. Sí, está bien, profe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues no, pues tenemos que sustituirlo, el resultado, la condición de primer orden, en la condición de equilibrio, es decir, en precio igual a coste marginal. Entonces decimos lo siguiente, el precio va a ser igual a 9q cuadrada más 15. 9q cuadrada más 15, aquí, ahí lo tenemos también. Le voy a poner una palomita para que lo vean. Ahí está. Entonces tenemos ya la función de oferta de la empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues ahora tenemos que observar el beneficio que obtiene la organización justamente a ese precio. Por tanto, tenemos que el precio es de, bueno, tenemos ahí la cantidad que es de 10,750. A ver,
corroboren, por favor. Nos está diciendo que el beneficio es de 10,750 y lo que vamos a hacer es justamente obtener eh, ese, ese ingreso. A ver, sustitúyanlo, por favor. Decimos que el beneficio, dada la producción vendida, es igual al ingreso total de la producción vendida menos el coste total que le costó a la empresa producir ese bien y que fue vendido. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues justamente vamos a obtener eh, cuál es la cantidad eh, en el cual se está maximizando ese beneficio. Por lo tanto, hay que utilizar el precio en la función de oferta y calcular la cantidad de equilibrio. Entonces, para ello, sustituimos los datos en la función de beneficio. Ahorita lo vamos a hacer. Ustedes vayan haciéndolo mientras y nosotros calculamos. Déjame ver dónde la tengo. Creo que es esta. A ver. ¿Sí se alcanza a ver, chicos? Ahí. Tenemos que el ingreso total va a ser igual al precio por cantidad, que va a ser igual a 9Q cuadrada más 15 por Q. A ver, háganlo, por favor. Es más, lo voy a hacer en otra nota. Vamos a ver. Por si no se ve. Entonces, pues ya tenemos que el precio es igual a 9Q cuadrada, que es la condición de primer orden, es decir, es la condición de equilibrio que nos va a permitir obtener la función de oferta, donde precio es igual a 9Q cuadrada más 15, que fue lo que nos salió. Entonces, vamos a obtener o calcular el beneficio que obtiene la empresa a ese precio. Y ya dijimos que el beneficio va a ser igual al ingreso total menos el coste total. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir, vamos a ver, el ingreso total va a ser igual al precio por la cantidad, que va a ser igual, el precio por la cantidad, que va a ser igual a 9 Q cuadrada más 15. 9Q cuadrada más 15 por Q. Por Q. Y esto va a ser igual, váyanme siguiendo por favor, multiplíquenlo, sería 9Q cúbica, a ver si están de acuerdo conmigo, más 15Q. A ver, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues obtener beneficio. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues justamente
sería lo siguiente: 9Q cúbica más 15Q menos la función de coste total, que es 3Q cúbica más 15Q más 15Q más en este caso tenemos que observar los 9500 y cerramos paréntesis. Eso va a ser igual a los 10,750, que es el beneficio que obtiene la organización. Entonces, desarróllenlo, chicos, y saquen Q. Yo lo hago por aquí abajito. 6Q cúbica es igual a 20,250. A ver, váyanme siguiendo, por favor. Por lo tanto, calculen Q. Mientras le damos paso a unos compañeros que está por ahí. 2, ok. ¿Sí quedó lo que estamos haciendo, chicos? Calculen Q. A partir de 6Q cúbica menos 20,250, que es el resultado de restarle a el ingreso total, el coste total, nos da 6Q cúbica, que es igual a 20,250. ¿Qué hicimos? Pues estamos sustituyendo los datos en la función de beneficio. Ya por ahí tenemos la función de beneficio, donde el ingreso total menos el costo total es la función de beneficio. A ver, chéquenlo, por favor. Q es igual a 15. Correcto. Q es igual a 15 unidades. ¿Qué quiere decir este resultado? Bueno, pues este resultado nos está diciendo que en ese punto nosotros estamos obteniendo un beneficio. ¿Se quedó claro, chicos? Adelante. Es decir, es el volumen de producción de equilibrio. Eso es lo que me está diciendo este resultado. Ahora, dado esto, ya tenemos justamente la cantidad de equilibrio. ¿Qué nos falta? Pues nos falta el precio de equilibrio. Ya tenemos la cantidad de equilibrio, nos falta el precio de equilibrio. Para calcularlo, tenemos que irnos justamente a la función de oferta, por ahí que la pusimos hace un momento. A ver, me voy a regresar, a ver si la tenemos por aquí. La función de oferta. ¿Cuál es la función de oferta? Aquí la tengo en la palomita. A ver, aquí está. ¿Sí la están viendo? Donde el precio es igual a 9Q cuadrada más 15.
Sí, profe, sí se ve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir en esa función a Q. Ya tenemos el valor de Q, hágalo. Yo lo voy a hacer por acá, a ver si me sale. Tenemos entonces que la función de oferta va a ser igual a 9Q cuadrada más 15. Entonces, sustituyendo el valor de Q, que es justamente 15, decimos que esto va a ser igual a 9 por 15 al cuadrado más 15. Esto va a ser igual a, ¿cuánto les da el precio? 2040. 2,040 pesos. Ese sería el precio de equilibrio. ¿Se quedó? Ahora, la gráfica. ¿Cómo sería la gráfica de esto? La gráfica aquí la tenemos representada. Si se dan cuenta, ahí tenemos la gráfica. Donde este es el precio. ¿Sí están viendo mi cursor? El precio es de 2040 y la cantidad de equilibrio es de 15. Esta curva es la curva de coste marginal que justamente toca el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Y tenemos el ingreso total que es igual al precio por cantidad que nos da de 30,600. A ver, corroboren eso. ¿Sí les da eso? Sí. Muy bien. Y tenemos ahí también el coste total, que en este caso fue de 19,850. A ver, corroboren ese punto también. ¿Sí les dio? Sí. Ok. Y por último, el beneficio que, bueno, ya estaba establecido ahí, que es de 19,850. En este caso, los 19,850 es el beneficio que obtendría el productor. Corroboren, por favor, esa parte. ¿Sí les Entonces dio? el punto que está ahí en la gráfica es el punto de Beneficio. equilibrio. Sí, es el ¿Es el punto de beneficio? equilibrio, efectivamente. ¿Sí quedó? El beneficio lo obtuvimos
derivado del mismo problema, donde nos está diciendo que la empresa obtiene un beneficio de 10,750. Entonces, lo que tenemos ese punto que acaba de comentar su compañero es justamente es el equilibrio de mercado de una empresa que actúa bajo competencia perfecta. ¿Se quedó, chicos? Sí. Ese sería el resultado. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Comentarios? Vamos bien, profe. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos ahí entonces el resultado. Mm, 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 mm. A ver, calculen, chicos, por favor, el coste total entre, entre Q. ¿Cuánto les da? El coste total son 19,850 y la cantidad de equilibrio fue de 15. ¿Cuánto les da eso? Da 1323.33. ¿Mil qué? 200. 1323.33. Estamos hablando que entonces es el coste total respecto a la cantidad producida. Eso es igual al coste total medio. Este es el coste total medio. Esa es la cantidad del coste total medio. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. Hasta aquí dudas, comentarios, por favor, chicos. Estamos hablando de competencia perfecta. Recuerden, la competencia perfecta, la axioma fundamental es que el precio es igual al coste marginal. Es el axioma básico, fundamental de la competencia perfecta. Todo se realiza bajo el aspecto de la competencia perfecta. ¿Sí quedó? Comentarios. Si no hay Sí, profe. dudas sobre esto, este, pasemos a otro tema. Ya vimos entonces la competencia perfecta. ¿Qué hemos estado viendo? Vamos a hacer un repaso rápidamente para ver, para no perdernos qué es lo que hemos estado viendo en las últimas dos clases. Lo primero que estuvimos viendo fue la producción y los costes de producción. ¿Qué hicimos? Bueno, definimos varias situaciones, nos metimos totalmente a los costos y empezamos a ver justamente dada una función de producción, qué sucedía cuando nosotros variábamos el trabajo, el factor trabajo que estaba representado por L, dado que K, en este caso el capital, permanecía constante. Entonces lo que nosotros hicimos, pues fue, entre otras cosas, la maximización de la cantidad de producción y cuál sería la producción máxima cuando variaba el factor trabajo, es decir, cuando variaba L. Eso fue lo que hicimos en primera instancia.
Posteriormente hicimos también otro ejercicio donde la función de producción de una empresa estaba representada y en ella también establecimos valores. Entonces, lo que queríamos conocer es que en qué punto el inversionista este, tenía que aplicar el factor capital para que su productividad marginal sea máxima, dado su factor de trabajo, que en este caso era fijo. Entonces, eso fue lo que hicimos en otro ejercicio. A ver, vayan corroborando, por favor, chicos, vayan corroborando lo que estoy comentando. ¿Qué más hicimos? Mm, 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 mm. Hasta ahí dudas, chicos, comentarios de lo que habíamos hecho. ¿Sí quedó? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué más hicimos? Después nos metimos a otra función de producción, también estableciendo qué sucedía dado el valor de los dos insumos, que eran capital y trabajo. Entonces decíamos que el factor capital estaba establecido y hablamos del precio del factor trabajo y hablamos del coste para producir. Y lo que teníamos que calcular eran las cantidades de los factores capital y trabajo que maximizaban la cantidad del producto y la cantidad máxima del producto. Eso fue lo que hicimos en otro ejercicio. Comentarios. ¿Sí quedó? Sí, profe. Y por último, también hicimos que dada la función de costes totales, calculamos el coste total medio, el coste variable, el coste fijo, el coste variable medio y el coste marginal y obtuvimos el óptimo de explotación. Eso fue lo que hicimos en otro ejercicio. Todo esto lo hicimos la clase anterior y ahora lo que nos estamos metiendo es a la competencia perfecta. Nosotros estamos suponiendo que existe competencia perfecta. ¿Qué es la competencia perfecta? ¿Cuáles son sus características? Vayan apuntando las características de la competencia perfecta. 1. Existe atomización del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un elevado número de compradores y de vendedores que van a demandar y van a ofertar una cantidad muy pequeña en relación al conjunto del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nadie puede influir en los otros agentes porque su aportación es muy pequeña dado el conjunto del mercado. Eso es lo que me está diciendo con la atomización del mercado. 2, segunda característica de la competencia perfecta, que los productos son homogéneos, es decir, existe homogeneidad del producto. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que los productos son idénticos en desde el punto de vista eh, en esencia, el producto es igual a otro producto. Ejemplo, aunque el iPhone tenga toda la innovación tecnológica, es similar a otro teléfono de carterita, de esos de Oxxo, vamos a suponer. ¿En qué sentido? Pues que sirven para lo mismo, para comunicarse. ¿Sí me estoy explicando, chicos? De tal forma, como son productos idénticos en esencia, pues son perfectamente sustitutos. En el fondo esto es cierto. Si nosotros perdemos el gran iPhone o el gran Samsung o el que ustedes quieran, pues para no estar incomunicados, de inmediato van y compran un teléfono, pues que tenga lo mínimo indispensable para seguir comunicados. No sé si me estoy explicando. ¿Sí quedó? Sí, profe. Sí, profe.
Otro ejemplo, si ustedes tienen su Tesla y por X o Y razón se les descompone, pues ustedes lo sustituyen por un bocho, ¿no? La cuestión es seguirse transportándose, moviéndose. Entonces, en esencia, pues es un producto que es sustituto por otro producto que a lo mejor es mucho más barato, pero que tiene la misma función que el Tesla. ¿Sí me estoy explicando, chicos? Comentarios. O sea, simplemente que tiene la misma funcionalidad, pero sería el mismo Así, producto, ¿verdad? así es, así es. Ok. Fíjense, porque a pesar del que Tesla tiene toda la innovación tecnológica del mundo, pues en esencia el bocho cumple la misma función que el Tesla, que es la de transportarse. ¿Sí quedó? Sí. Muy bien. Y en ese sentido, pues tenemos productos sustitutos en diferentes ámbitos, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos que justamente la curva de demanda a la que se enfrenta una empresa que es perfectamente competitiva, este, tiene una relación variable entre precios y cantidad, de tal forma que el empresario perfectamente competitivo no puede influir en el precio, pero sí en la cantidad que va a maximizar su beneficio. Entonces, ahí queda claro en los ejercicios que acabamos de hacer que que el objetivo del productor, de la empresa, es maximizar su ganancia. No tendría sentido producir para perder, invertir para perder. No sé si me estoy explicando, chicos. Todos los agentes que invierten van a hacerlo para obtener ganancias, para obtener beneficios. Si ustedes en este momento 1 millón de pesos quieren, pues tienen que buscar una tasa de rentabilidad, es decir, ganancias sobre su capital. Y entonces yo tengo diferentes opciones. Una de ellas, por ejemplo, es establecer un negocio. Dos, pues, a lo mejor lo invierto comprando acciones. Tres, a lo mejor compro divisas. Cuatro, a lo mejor compro CETES. ¿Sí estoy explicando, chicos? Adelante. ¿Qué es lo que afecta realmente al dinero? Lo que afecta realmente al dinero son los precios, señores. Son los precios. Jamás se les olvide esto que les estoy comentando. Ustedes van a buscar oportunidades de inversión siempre y cuando el beneficio, la rentabilidad de su capital sea mayor a la tasa de inflación. Nunca se les olvide esto que les acabo de comentar. Si ustedes no lo hacen así, entonces la inflación estaría afectando su inversión. Comentarios respecto a lo que acabo de decir. ¿Puede volver a repetir lo último? Porque como que se me dio corto. Sí, decía que ustedes tienen que invertir sus recursos, tomar decisiones respecto a los recursos, respecto a los excedentes de la organización o individuales, en aquel punto donde la tasa de rendimiento sobre su capital sea mayor a la tasa de inflación. ¿Se quedó? Ok, sí, sí, profe. Porque si fuese lo contrario,
la inflación estaría afectando su capacidad de compra de su inversión. Muy bien. Otra característica de la competencia perfecta es la maximización del beneficio. Entonces, el objetivo fundamental de todas las organizaciones, de todas las estructuras de mercado, es justamente de gestionar de manera eficiente su actividad y justamente tomar decisiones adecuadas en el mercado que le permitan producir al menor coste posible. Entonces ahí tenemos claramente la maximización del beneficio y por ende la minimización de los costes. ¿Sí quedó? Siempre que Sí, profe. se innova tecnológicamente hablando, siempre que se introduce tecnología a los procesos productivos, siempre va a haber como efecto una reducción de los costes. Y esa reducción de los costes nos va a permitir obtener mayor margen de ganancia. Siguiente característica, libertad de entrada y salida sin ningún tipo de barreras del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los agentes pueden entrar de manera libre a realizar actividades económicas en algún ramo o sector productivo sin ninguna restricción. ¿Sí quedó? Y por último, tenemos a la información perfecta. ¿Qué quiere decir que la información perfecta? Bueno, porque la información va a ser perfectamente establecida en el mercado para todos los agentes económicos y estos puedan tomar sus decisiones. Es decir, que esa información va a ser similar para todos, por eso se refiere a la simetría de la información. Entonces, existe la información perfecta. Otra característica sería la movilidad de los factores de un sector económico a otro sector económico, de una rama económica a otra rama económica. Por lo tanto, existe movilidad de esos factores en uno u otro sector o en uno o en otro ramo económico. Como tarea me van a investigar lo siguiente. Uno, ¿en qué consiste la discriminación de precios? Repito, ¿en qué consiste la discriminación de precios? Dos, ¿en qué consiste la segmentación del mercado? Siguiente, ¿qué es el ingreso total? ¿Qué es el ingreso medio? ¿Y qué es el ingreso marginal de una empresa competitiva? Siguiente, ¿en qué consiste la maximización de los beneficios en el corto plazo? ¿En qué consiste la maximización de los beneficios en el corto plazo? Siguiente, ¿cómo es la curva de oferta de una organización competitiva en el corto plazo? Repito, ¿cómo es la curva de oferta
de una empresa competitiva en el corto plazo. ¿Puede repetir el último punto, profe? ¿Sí? ¿Cómo es la curva de la oferta de la empresa competitiva en el corto plazo? ¿Se quedó? Sí, profe. Sí, gracias. Muy bien. Siguiente. ¿En qué consiste la maximización de beneficios? Repito, ¿en qué consiste la maximización de beneficios de la empresa competitiva? Repito, ¿en qué consiste la maximización de beneficios de la empresa competitiva en el largo plazo? Ahora estamos hablando de largo plazo. ¿Se quedó? Siguiente. ¿En qué consisten los mercados de competencia imperfecta? Imperfecta. Ahora vamos a hablar de la competencia imperfecta. Y por último, ¿cuáles son las estructuras de mercados imperfectamente competitivos? Repito, ¿cuáles son las estructuras de mercados imperfectamente competitivos? Eso ya lo vimos un poco cuando estuvimos hablando del monopolio, y lo acabo de hacer hace un momento, del monopolio, del duopolio, del oligopolio, por el lado de la oferta, y por el lado de la demanda tenemos al monosomnio, duosomnio y el oligosomnio. Todas estas son estructuras de mercado que son imperfectas. ¿Sí quedó? El anterior punto lo puedo volver a repetir, profesor. Sí, cómo no. ¿Cuáles son las estructuras de mercados imperfectamente competitivos? Y decía que eso ya lo vimos, estamos hablando del monopolio, duopolio, oligopolio, por el lado de la oferta, y por el lado de la demanda estuvimos hablando del monosomnio, duosomnio y el oligosomnio. Entonces, ambas son estructuras de mercados imperfectos. La próxima clase, chicos, la próxima clase, que es la última, tocará de mercados imperfectos. Voy a hablar del monopolio, voy a hablar, vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con la competencia imperfecta y pues va a estar interesante, no se la pierdan. Y hasta ahí llegaría el curso y estaríamos listos para desarrollar un examen que va a ser ¿cómo? ¿Cómo va a ser su examen, chicos? Ah, ¿por WhatsApp? Así es, va a ser el examen para llevar, podríamos decir, para llevar, y ustedes tienen que entregarlo al siguiente día. Ya habíamos comentado al respecto, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Entonces, estudien, chicos. Este, ¿Qué les iba a decir? Bueno, pues lo de siempre, chicos. Ayer estaba justamente platicando con sus compañeros también del otro grupo. Ojalá y queden sus demandas satisfechas para que evitemos en lo futuro otro paro y pues eso nos permita avanzar, porque esto genera, pues aparte de incertidumbre, pues genera eh, un desincentivo para estudiantes y algunos de ellos terminan abandonando una materia, dos materias, varias materias o incluso hasta el semestre. Entonces, les decía, en el caso de la Facultad de Economía, donde ahí regresamos ya a clases normales desde hace ya 2 semanas,
y donde a pesar de 45 alumnos, solamente regresaron a clases 15. Y les comentaba a los chicos el día de ayer que tuvimos examen el jueves y cuando llego, sorprendentemente, estaban 35 estudiantes listos para hacer el examen, después que regularmente asistían 15. Entonces, pues la idea, chicos, es de que ustedes también no se ven afectados, no se desanimen, no se desincentiven, saquen a toda costa el semestre y no se les olvide que el costo de oportunidad de una hora, de un día más en la facultad es un costo de oportunidad muy alto para ustedes, porque eso les va a impedir parar sus proyectos, ya sea para estudiar un posgrado o ya sea para incorporarse al mercado laboral. Entonces, no pierdan, chicos, no pierdan el ánimo